Hola, yo soy Chelsea. Hoy voy a estar haciendo una entrevista al profesor Demetrio de la Puente Brunk. ¿Puedes saludar, José, profesor? José de la Puente A Brunca en José realidad, de la ¿verdad? Puente. ¿Él tiene cuántos años tiene, profesor? ¿Cuántos años tengo? Hoy he cumplido 64. Ah, feliz Hoy día. cumpleaños. Feliz cumpleaños, profesor. Gracias, gracias. Y hoy día estamos 18 de junio y son las 9. Ahorita le voy a hacer una serie de preguntas y espero que me pueda apoyar en esta presentación. La primera pregunta sería, ¿qué tan determinante fue la influencia colonial y republicana en la conformación urbana de Jesús María? Bueno, Jesús María efectivamente es un distrito que nace en la década de 1960 como tal distrito, pero que anteriormente, digamos, se trataba de tierras que pertenecían al distrito del antiguo, bueno, al antiguo pueblo de la Magdalena, ¿no? Que fue el distrito llamado posteriormente Pueblo Libre, del cual se desgaja, ¿no? Pero en Jesús María hay un vestigio de la época del virreinato, que es el olivar de San Felipe, ¿no? Que es un olivar muy bonito, pequeño, ¿no? Queda poco, pero está allí, ¿no? Muy cerca digamos, del inicio de la avenida San Felipe. De manera que yo diría que ese olivar es de alguna manera el vestigio más importante de la huella, diríamos, del virreinato o de la época virreinal en el actual distrito de Jesús María. Ahora, otra huella muy importante, naturalmente, es el nombre del distrito, porque el nombre del distrito viene de la hacienda Jesús María. Y de hecho, muy cerca de la plaza central de Jesús María, donde está la iglesia de San José, que usted conocerá, ¿no? Que es la iglesia esta neogótica, pues ahí a un par de cuadras a la vuelta queda un balcón, una pequeña terracita y un balcón de la antigua casa hacienda de Jesús María. O sea, allí había una casa hacienda hace muchos años, de la cual queda un vestigio muy pequeño, ¿no? Entonces, a partir de eso es que se fue creando efectivamente el distrito. Ya, gracias mucho por esa. La siguiente pregunta sería, ¿cuál fue el proceso que llevó a que Jesús María se independizara de Lima como distrito en 1963? Y ya, en realidad, Jesús María se independiza de Pueblo Libre, no de Lima, ¿no? Creo, no estoy seguro. Me parece que se independiza de Pueblo Libre. Es lo que yo tenía entendido, ¿no? Yo creo que esa separación se debió al creciente proceso de urbanización en el entorno de lo que era el Valle de Lima, de lo que hasta inicios del siglo XX eran tierras de cultivo, porque el Valle de Lima, digamos, lo que hoy son los distritos desde pues Surco, Barranco, Miraflores, San Isidro, Jesús María, Pueblo Libre, San Miguel, todo eso eran eh, haciendas y eran como la despensa de la ciudad de Lima. Lima era una ciudad muy pequeña, ¿no? Y así como hoy día la gran despensa de Lima es el Valle del Mantaro, en la época del virreinato del siglo XIX, la gran despensa de Lima era estas haciendas que hoy han sido pues ya invadidas, digamos, por la ciudad, ¿no? Entonces yo lo que creo es que al irse urbanizando poco a poco las tierras de las haciendas, ya se vio como necesario generar un distrito nuevo en las tierras de lo que había sido la antigua hacienda de Jesús María, ¿no? Yo entiendo que esa es la razón por la cual se crea este distrito y por qué empezaron incluso desde los años, yo creo desde los años 40 del siglo XX, empezaron a construirse ya casas en lo que hoy es, bueno, lo que conocemos como la Avenida San Felipe, ¿no? Hay casas que tienen, bueno, hay casas que tienen pues 70 80 años en esa avenida. Lamentablemente quedan muy pocas porque esta Avenida San Felipe, eso ya no es un tema que creo digamos, que le interese especialmente, pero la Avenida San Felipe, por ejemplo, se está llenando de rascacielos, se está llenando de edificios de departamentos de muchísimos pisos eh, a raíz de que muchas de estas casas antiguas han sido tiradas abajo para hacer negocios inmobiliarios, ¿no? Sí, justo en nuestra entrevista, bueno, en nuestro video, hemos estado hablando de la residencia de San Felipe y sobre el centro cultural, así que hemos estado viendo sobre ciertas historias que fueron, o ciertos
lugares que fueron impactando a la urbanización de Jesús María. La A usted se siguiente refiere a la sería, residencial San Felipe. ajá, la residencial. Claro, pero la residencial San Felipe es un gran proyecto, fue un gran Claro, proyecto, yo creo, arquitectónico, urbanístico, efectivamente. Que es una pena que en Lima no se hubieran hecho más proyectos como ese. claro. Nosotros en nuestra entrevista nos acercamos hasta la residencia para grabar en ciertos lugares. Ah, qué Y, bien. y la siguiente pregunta sería, ¿cómo ha cambiado la estructura urbana de Jesús María desde su fundación hasta hoy? ¿Y qué hitos han marcado ese cambio? Bueno, yo creo que ha cambiado bastante, sobre todo en términos del tipo de edificaciones, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era niño, cuando yo era joven, el distrito de Jesús María era un distrito básicamente, digamos, residencial, podríamos llamar mesocrático, pero básicamente constituido por digamos, chalets, o sea, casas bajas, ¿no? Casas de 2 pisos, independientes, muchas con pequeños jardines. Claro, en esa época también se hizo el Residencial San Felipe, pero eso fue una cosa especial, ¿no? Entonces, más bien en las décadas siguientes ha habido, con el crecimiento también de la gran metrópoli de Lima, pues ha habido un proceso de gran presión inmobiliaria en el sentido de justamente hacer grandes edificaciones de edificios de departamentos, que es lo que hoy vemos, por ejemplo, vuelvo al caso de la Avenida San Felipe, ¿no? La Avenida San Felipe era una avenida muy distinta hace 40 años, era una avenida de casas, no de casas muy amplias, muy, arquitectónicamente muy bonitas, entonces como que el panorama arquitectónico de la Avenida San Felipe era un lugar por donde uno podía caminar y ver un panorama, digamos, muy, muy grato a la vista, digamos, no frente a lo que hoy ocurre, en términos de que, claro, ya casi toda la avenida ha sido pues tomada por edificios de 20, 25 pisos, ¿no? Muchas gracias. La siguiente sería, ¿qué rol ha jugado Jesús María en la vida política, cultural e intelectual de Lima a lo largo de los años? Bueno, esa quizás es la pregunta, digamos, sobre la que menos podría responder, ¿no? Porque yo creo que Jesús María, bueno, en lo referido a la vida política y cultural, definitivamente hay una zona del distrito que es el Campo de Marte, ¿no? Que efectivamente es una zona importante, vinculada con la vida cultural limeña, ¿no? Pero no, ahí sí creo que esa pregunta no tengo mucho que decir con respecto a eso. Perdóneme. Una consulta, ¿usted qué opina sobre que el Centro Cultural Peruano Japonés ha tenido como una influencia en la cultura de los residentes de cierta zona? Bueno, sí, yo creo que sin duda, y una influencia positiva. El Centro Cultural Peruano Japonés yo creo que ha hecho una labor cultural. Yo mismo he tenido mucha relación con ellos porque cuando yo fui director del Instituto Río Agüero hicimos varias actividades en conjunto y yo creo que ha sido un polo cultural muy importante. Cultural, social e inclusive le diría yo religioso, porque usted sabe que frente al centro cultural o muy cerquita hay una iglesia que mucha gente la identifica como la iglesia de los japoneses, ¿no? Porque es una parroquia normal, como cualquier otra parroquia de Lima, pero digamos a la cual va mucho la colonia japonesa, ¿no? No recuerdo el nombre de la iglesia, pero que está ahí mismo, en la residencia de San Felipe, ¿no? Ya. La siguiente pregunta sería, ¿crees que Jesús María ha logrado mantener un equilibrio entre modernidad y preservación patrimonial? Bueno, en cierta medida sí, creo, por ejemplo, la preservación del olivar es una cosa muy, muy valiosa. Creo que también el campo de Marte, el mantenimiento de algunas casonas históricas, sí, creo que se pudo hacer mucho más, pero definitivamente si lo comparamos con otros distritos, yo creo que San Jesús María es un distrito que en ese sentido es bastante homogéneo. Yo creo que sí, sí lo ha logrado, ¿no? En parte. ¿Y cuál cree que fue esa parte que no llegó a completar? ¿Fue un lugar que comenzó a ser, comenzó a tener problemas de estructura o fue más que todo por otro tipo de problema por el cual no puede ser completamente un lugar que ha preservado su patrimonio? Yo pensaría que, por ejemplo, un error
ha sido el de, digamos, ser tan tolerantes con la destrucción de casonas, que si bien no eran casonas, digamos, muy antiguas, eran muy representativas de estilos arquitectónicos interesantes, ¿no? Por ejemplo, había algunas casonas de estilo Tudor, o sea, que reflejaban un poco el desarrollo arquitectónico de Lima. Creo que ha habido posibilidad, quizás en algún caso, de darle a alguna de esas casas, quizás las más representativas, por ejemplo, alguna utilidad vinculada con actividades del municipio, pudo hacer algún centro cultural. Estoy pensando, por ejemplo, en una casa que yo he conocido de la familia Loredo, que quedaba en la esquina de la avenida San Felipe con la calle, me parece que es Huiracocha, justo al lado donde está la iglesia de San Antonio de Padua. No sé si ubica la iglesia de San Antonio de Padua. Bueno, pues ahí al lado, cruzando la callecita esta, en la misma esquina, que ahora han hecho varias torres, estaba esta casa que tenía un terreno de 5.000 metros cuadrados, una casa de los años 30 probablemente, o 20 del siglo XX, o sea, una casa ya casi centenaria. Claro que no era una casa espectacular, pero que reflejaba una época, ¿no? Y que podía haberse utilizado para alguna otra finalidad. A mí personalmente me da mucha pena que esa casa, al donde yo he entrado, por ejemplo, de joven, ¿no? Eh, que en vez de eso haya, creo que viven, yo no sé, varios centenares de familias en esas torres, ¿no? Con las consecuencias que eso tiene también, bueno, que se han ido más o menos manejando, ¿no? En términos de toda la demanda, pues, de servicios públicos, como usted comprenderá, porque no es lo mismo que en una casa viva una familia que vivan, pues, 300 familias en el mismo terreno, ¿no? Entonces, no sé, ahora, mi comentario puede ser un comentario un poco, si usted quiere, sentimental, ¿no? Porque, bueno, yo conocí esa casa, conocí esa familia, y entonces me da pena. Ahora, por otro lado, hay que aceptar y hay que entender bueno, pues la vida avanza, ¿no? Y obviamente se requieren soluciones al crecimiento de la ciudad. Sin embargo, yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de viajar en algunas ocasiones a Santiago de Chile, y yo he visto cómo en Santiago de Chile han hecho edificios, por ejemplo, en la zona de Providencia, en la zona de Vitacura, hay también grandes edificios de apartamentos que se han hecho, eh, digamos, sobre terrenos que antes eran casas antiguas. Pero si usted ve en Chile, en Santiago, esos edificios, por ejemplo, tienen un retiro con un jardín. Y luego entre edificio y edificio hay una especie de pasaje con un jardín. Me explico, o sea, en cambio los edificios en Lima son pegaditos y es que se aprovecha el último centímetro. Yo creo que ahí ha faltado en la autoridad municipal o en la autoridad gubernativa, o no sé quién, de quién dependerá esto, ha faltado reglamentación. Yo creo que está bien, hay que hacer, porque es muy importante hacer viviendas, hay que hacer edificios altos porque Lima es una ciudad que requiere de viviendas, pero yo creo que se puede también, y eso no tiene que ver tanto con el patrimonio, también, pero sobre todo con el medio ambiente y con la calidad de vida de las personas. No es lo mismo que usted viva en un edificio, usted puede vivir en el piso 15, pero si su edificio tiene, digamos, usted mira por la ventana del costado y ve pues un jardín y luego otro edificio un poquito más lejos, no es lo mismo que estar encajonados como están los edificios de la Avenida San Felipe, que están pegaditos uno al lado del otro. O sea, yo creo que ahí, o sea, yo veo que en el extranjero hay soluciones para la edificación de grandes torres de departamentos, pero con dejando pues un aire, ¿no? Dejando un ambiente que supone pues muchas ventajas, ¿no? Sí. Yo creo que en Lima lamentablemente ha primado el beneficio económico del negocio inmobiliario. No me parece mal, yo creo que el beneficio económico es importante, es muy positivo, obviamente, ¿no? Como es natural, pero se ha podido hacer mejor, sí. Gracias. La última pregunta sería, qué desafíos se enfrenta el distrito en la actualidad en cuanto a la gestión urbana y conservación de su historia? Bueno, yo creo que Jesús María enfrenta los mismos desafíos que la mayoría de distritos de Lima que tienen pues efectivamente eh, patrimonio monumental, ¿no? Bien sean huacas o bien sean, en el caso de Jesús María el Olivar, ¿no? Etcétera. Yo creo que es un desafío que toda la ciudad enfrenta, ¿no? Y que tiene que ser solucionado haciendo compatible digamos, el beneficio económico de la comunidad, el desarrollo de los negocios,
con una calidad de vida adecuada, con un medio ambiente adecuado, con un ambiente, digamos, agradable para todo el vecindario, ¿no? Yo creo que ahí hay mucho por hacer, pero no creo que Jesús María haya unos retos muy distintos a los del resto de distritos de Lima, ¿no? Muchas gracias por responder. Como último apoyo, no, me gustaría o nos gustaría que comentes sobre alguna de sus investigaciones o trabajos que ha realizado durante sus años. Bueno, en realidad ahora estoy haciendo, bueno, he publicado varios libros, no sé a cuál referirme. Yo he trabajado básicamente Historia del Perú Virreinal y el primer libro que publiqué se tituló Encomienda y Encomenderos en el Perú, que es un estudio sobre esta institución tan importante que surge en el Perú luego de la conquista española, que suponía la entrega de la mano de obra de indígenas a favor de españoles, ¿no? Y todos los problemas y situaciones que se generaron con respecto a ello. Sin embargo, ahora estoy muy metido más bien en estudiar la historia del Perú del siglo XIX, que me parece que es un siglo muy interesante. Mm. Muchas gracias. Y Agradezco. ahora puedo hacerle yo alguna pregunta a usted. Claro. No, ¿usted vive en Jesús María? No, yo vivo en San Martín de Porres. Ah, ya, ya no. Pensé que podía haber sido esa la razón. Ya, No, lo que pasa es que ha sido un proyecto donde teníamos que elegir un distrito que se formó entre bueno, en el siglo XX, que tenía que ser uno de los distritos del grupo. En el caso, pudo haber sido mi distrito, pero bueno, dos de mis compañeras vivían en Jesús María, por lo que era ya. recomendado que fuera su distrito, y por eso se seleccionó su distrito. Entiendo. Ya, ya, muy bien. ¿Y a qué carrera va usted? Yo voy a Relaciones Internacionales, y ese es mi primer Ah, ciclo. ya, pero usted está en estudios generales todavía. Ajá, Ah, o sea, acaba de ingresar a la universidad. sí. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, no deje de lado, sería un segundo comentario que me permito hacerle, no deje de lado los cursos de historia o de las carreras de la carrera de historia, sobre todo los cursos de historia y de estudios generales, a ver si toma alguno más, porque ahora digamos, mucha gente no toma los cursos de historia y me parece que son muy importantes. Y yo creo que para la carrera de Relaciones Internacionales la formación histórica es muy importante. Claro, yo estaba pensando en centrarme en los cursos, bueno, en las áreas de historia, y porque siento que tienen mayor importancia en la carrera, porque de una u otra forma Totalmente, nosotros estudiamos cómo afectó a las relaciones, por lo que yo siempre considero que la historia debe estar presente a por través de todo supuesto. avance académico. Claro, y además le digo una cosa, cuando usted esté en relaciones internacionales ya en la especialidad, no deje de, digamos, piense, usted va a tener siempre un número de créditos que va a poder llevar en otras facultades. Mire bien los cursos que hay en historia que pueden ser muy interesantes también para usted, ¿ah? Para la formación en relaciones internacionales. ¿Ya? Está Muy bien, bien. profesor. Muchas gracias. Le agradezco No, mucho me su alegro de haber apoyo. podido ayudarla porque como le digo, estoy fuera del Perú, estoy en Ecuador en un evento, pero felizmente a esta hora ya tenía posibilidad de conversar. ¿Ahorita en qué evento está participando? Estoy en Cuenca, Ecuador, en la Universidad Católica de Cuenca, participando en un seminario de historia del derecho indiano, que es el derecho, el orden jurídico que estuvo vigente en América durante la época de la dominación española. Así es. ¿Y acaba de presentarse o todavía le faltan Me he fechas presentado de mi ponencia seminario? hoy en la mañana y tengo otra ponencia mañana en la mañana. Llegué Ay, ayer y regreso el viernes a Lima. Así es. Una ciudad muy bonita, Cuenca, muy peruana, porque obviamente todo esto era el virreinato del Perú, ¿no? Y en realidad es como estar no sé, a mí me recuerda mucho a Arequipa, pero más entonces, limpia, más ordenada. Y sí, 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 me parece, pero bueno. entonces le agradezco mucho su apoyo y le deseo mucha suerte y bendiciones en su presentación de su Muchas ponencia gracias a mañana. usted, muchas gracias. Encantado de haber podido ser útil. Gracias, profesor. Listo. Nos vemos, gracias. Chao. Adiós.